Señor, te damos gracias. Estamos aquí reunidos con el pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad libremente de escuchar y aprender de tu palabra. Ponemos en tus manos esta publicación, Señor. Estamos agradecidos porque nos das esta oportunidad de estar aquí. Te pedimos que seas tú el que controle nuestro entendimiento, que nos hagas crecer en sabiduría para que podamos comprender tu mensaje, Señor, y lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros en la aplicación práctica para contemplarla en nuestra vida diaria. Por Cristo nuestro Señor, la ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver, hermanos, un tema que pues conocemos a la perfección, pero es muy importante que lo tengamos bien presente y que creamos esa virtud que Dios nos da, el ser. El tema de hoy se llama Soy hijo de Dios. Vamos hoy a ver las cualidades de un hijo de Dios, cómo tenemos esas oportunidades tan grandes que Dios tiene para sus hijos y a veces pues ni siquiera las creemos. Vamos a ver ese tema del día de hoy. Hoy en día hay muchas personas que todavía siguen diciendo, todos somos hijos de Dios, pero nosotros sabemos que bíblicamente eso no es correcto, porque no todos son hijos de Dios, solamente los que creemos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 139, versículo 13. Voy a estar leyendo una versión de la Biblia, es la NBI, para que comprendamos mejor. Esta versión lo único que tiene es que ya no tiene las palabras españolas de estuvisteis, conocisteis, y la verdad a mí se me complica mucho estar leyendo a veces esos términos, pero es lo mismo, nada más que traducido a un lenguaje ya más internacional, más latino. Entonces, pero dice idénticamente lo mismo que tenemos en nuestra Biblia. Se los voy a leer, es el 139, versículo 13. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros no somos resultados de un accidente, de una equivocación, de un error, sino por la voluntad del Padre nos dio la oportunidad de nacer. Por su voluntad, Él decidió que nosotros viéramos la luz en este mundo. Él planeó que nosotros naciéramos, porque aquí nos dice la palabra de Dios que nos creó desde el vientre de nuestra madre. Entonces, aquí nos da el significado de que todos somos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Entonces vamos a ver como primer punto qué significa ser hijo de Dios. ¿Sí? Y como primer término de ese punto, dice, el ser hijos de Dios no es un título, no es algo que, como los reyes que le dan el título de príncipes a sus hijos, aquí no es así. El ser hijos de Dios no es un título, es una nueva naturaleza. Es más trascendental que un título cualquiera. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3.
Aquí esta es la historia de Nicodemo, cómo está charlando con el Señor Jesucristo y cómo el Señor le está explicando el plan de la salvación a él. Aquí en el versículo 3 del capítulo 3 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Aquí le está diciendo que el ser hijo de Dios es un nacimiento nuevo, es una identidad nueva. No es cambiar de religión, no es bautizarse, no es asistir simplemente a la iglesia, es recibir una nueva vida transformada para Dios. Es como, por ejemplo, cuando un niño es adoptado por una familia que le da la oportunidad de ser integrantes de esa familia y le da su apellido a ese niño. Pero Dios con nosotros es algo mucho mayor, porque no nada más nos da el nombre de ser hijos de Dios, sino cambia nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo dice en 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos renovados, somos transformados a nuevas criaturas. Como punto número 2 de ahí, dice que Dios nos adopta legalmente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, nos permite orar, nos permite conversar con Dios. En la cultura romana, desde los tiempos de Jesucristo hasta los tiempos actuales, toman muy en serio el tema de la adopción, y en Roma quien adopta un niño les hacen firmar que cualquier cosa que hagan ellos diferentes a los otros hijos legítimos serán penalizados. O sea, tienen que tener los mismos derechos que los hijos naturales. Tienen que tener todo en igual manera, porque si se dan cuenta los trabajadores sociales que están distinguiéndolos en algo, los multan gravemente. Y así es hasta ahora. Y así es como cuando el Señor Jesucristo nos adoptó. Él nos dio todos los beneficios como sus hijos legítimos. Somos hijos legítimos de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Con todos esos beneficios que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver, como segundo punto, cómo llega alguien a ser hijo de Dios. ¿Qué necesitamos para pertenecer a la familia de Dios? Bueno, sabemos que hay dos condiciones. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Este es un texto que usamos para testificar. Cada vez que nosotros venimos cada domingo aquí, reafirmamos nuestra identidad y nos acordamos de que todo lo que se platica aquí o que se predica es para confirmar nuestra aceptación a Dios, para confirmar nuestra testificación desde el principio.
aquí Juan 1:12 nos dice, después de, no, perdón, estoy en el 2, 1:12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Aquí nos nombra los dos requisitos que necesitamos para ser hijos de Dios. ¿Cuál es el primero? Dice, recibir a Cristo. A los que le recibieron, no basta con admirar a Cristo, sino recibirlo. Hay que entregarle nuestra vida con humildad, sintiéndonos que Él es el que ahora en adelante va a controlar nuestra vida y reconocerle como nuestro Salvador, como el que nos da la oportunidad de tener una vida eterna. Y creer es el segundo requisito, es creer en Él para pertenecer a la familia de Dios, para ser un hijo de Dios. Y no solamente creer que existió, porque recordemos que los demonios también creen y tiemblan. Nosotros debemos de creer que Él, de hoy en adelante, con la ayuda de Él, todo nos va a hacer mejor. Vamos a ser más felices en todos los aspectos de nuestra vida cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús. Debemos de creerlo, debemos de adoptarlo a nuestra vida, creernos que realmente vamos a tener mejor calidad de vida ahora que no estamos solos. Vamos a ver el punto número 3. Dice, ¿qué privilegio tienen los hijos de Dios? Bueno, el primero es que ya tenemos una identidad con un Padre. Ya podemos dirigirnos a Él con toda confianza. En el capítulo 6 de Mateo, ahí donde nos enseña cómo orar, donde está plasmado el Padre Nuestro, ahí el Señor Jesucristo nos dice cómo dirigirnos al Padre. Y nos dice que como primer lugar, digamos, Padre Nuestro. O sea, nos creamos que Él es nuestro Padre real. Cuando un niño, vamos a poner un ejemplo de un niño que se pierde en cualquier lugar y el que siempre agota todas las posibilidades para encontrarlo, pues son su familia, su papá y su mamá. Y cuando el papá lo encuentra, el niño le cambia todo el semblante, toda la seguridad. Cuando corre a sus brazos se va a sentir protegido. Así somos nosotros también con nuestro Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pertenecemos a la familia de Dios y Dios es nuestro Padre. Y así nos vamos a sentir protegidos, como cuando anduvimos perdidos, ahora nos vamos a reencontrar con Él. Vamos a ver el punto número 2. Dice, tenemos acceso al Padre. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Debemos de acercarnos confiadamente al Padre y pedirle cualquier favor
que necesitamos en ese momento. ¿Qué dice? Confiadamente, como lo hacemos con nuestros padres. Pedirle un favor, pedirle una misericordia para que Él nos cumpla cualquier cosa en el momento que más lo necesitamos. Aquí nos dice que no necesitamos intermediarios, podemos acercarnos al trono de la gracia libremente nosotros a pedirle cualquier favor a nuestro Padre, el cual siempre quiere que nosotros estemos bien, siempre quiere que nosotros seamos felices. Como punto número 3, dice, cuando somos hijos de Dios tenemos herencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si somos hijos, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nosotros, así como dijimos anteriormente, vamos a recibir todos los beneficios como hijos legítimos de Dios y vamos a ser herederos y coherederos, quiere decir también con el Señor Jesucristo de todas las bendiciones y los privilegios que vamos a tener en el cielo cuando estemos con Él. Vamos a ser partícipes de toda esa gloria y todos esos tesoros que tiene el Señor en el cielo. Vamos a tener esa herencia. Y esa herencia que vamos a obtener en el cielo también comienza aquí. En el momento que nosotros conocemos a Dios, empezamos a gozar de esos privilegios. ¿Cómo? Con la paz que Dios nos ayuda a tener cuando necesitamos, cuando tenemos problemas, con esa esperanza y esa comunión que tenemos de llorar, de llorarle a Él cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes o cuando tenemos alguna pérdida que realmente marca nuestro corazón. Estos son el privilegio que tienen los hijos de Dios. Como último punto, pues también hay otro punto que se debe de reconocer aquí, que es que tiene disciplina con nosotros. O sea, no todos son, también nosotros tenemos que portarnos bien, ser lo más recto que podamos, porque si no, Él va a tener una disciplina. ¿Por qué? Porque los padres con los hijos los disciplinan. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice así, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Debemos de estar bien atentos a este versículo porque a veces cuando estamos pasando por una consecuencia de nuestro pecado, le reclamamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando eso? Pero nosotros sabemos bien que es la disciplina que viene después de un acto malo que hacemos. ¿Por qué? Porque dice que Dios disciplina a los que son sus hijos. ¿Sí? Y dice que los azota. Entonces, pues,
debemos de estar bien conscientes de que todos nuestros actos aquí van a tener consecuencias. Por ejemplo, están jugando dos niños y rompen una ventana. Entonces, el padre de uno va y lo disciplina fuertemente y al otro no lo disciplina. ¿Por qué no lo disciplina? Porque no es parte de su familia y no tiene la autoridad para disciplinarlo. El Señor Jesús disciplina a sus hijos porque somos parte de su familia, porque somos sus hijos. A los que no son sus hijos, hay una tolerancia en la cual también tienen las personas que no son sus hijos, pero la disciplina que tienen con sus hijos es muy diferente, porque dice que no nos da una disciplina mayor a la que podamos soportar. Vamos a ver el punto número 4, ¿cómo vive un hijo de Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1. El primer punto de cómo vive un hijo de Dios es: se parece a su padre, porque la mayoría de los hijos generalmente se parecen a su padre. Aquí nos lo dice el versículo 5, el capítulo 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Debemos de parecernos a Dios porque somos sus hijos, porque ya nos adoptó y debemos de tener los valores que hay en su casa, los valores que nos rigen como hijos de Dios. Estamos en la familia de Dios, debemos de acatar los valores que se nos presentan aquí en su casa de Dios. Así también debemos de parecernos a Él como en amor, en perdonar, en tener misericordia hacia los demás y en decir siempre la verdad. En que la mentira no nos consuma o no la adoptemos como un medio de vida. Tratemos de eliminar la mentira de nuestra vida para ser más legítimos y parecernos más a Dios. Como punto número 2 de cómo vive un hijo de Dios, dice que el hijo de Dios ama a sus hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. El miércoles tuvimos una competencia bíblica de capítulo de la primera carta de Juan. Estuvo muy emotiva, muy bonita, y aprendimos mucho porque estudiamos, porque todos los que estuvimos aquí reafirmamos ahí en la primera carta de Juan qué son los beneficios de ser un hijo de Dios y cuáles son la forma de vivir de un hijo de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Nosotros sabemos que el ser hijos de Dios debemos de amar los unos a los otros. Y esto no es un sentimiento, porque muchas veces nos vamos con esa parte de que es que yo no siento amar a los hermanos, yo no tengo esa cualidad, no siento ese sentimiento de amarlos. Pero aquí nos está diciendo que no es un sentimiento, que es una decisión que debemos de tomar cuando pertenecemos a la familia de Dios.
de tolerar a los demás, de ayudar, de amar a todos los demás, a pesar de todos los defectos que tengamos. Porque desgraciadamente a veces decimos cosas que hieren, cosas que no van con lo que estamos platicando o queremos a veces decir, y se nos va y herimos incondicionalmente a los demás. Debemos de tener bien presente que debemos de amarnos los unos a los otros, y a los que fallamos, pues debemos de perdonar. Esa es la parte principal de amar, perdonar y tolerar. Entonces, no es un sentimiento que nos vaya a llegar de la noche a la mañana para saber que somos hijos de Dios. Recordemos que es una decisión que debemos de tomar y adoptar como nuestra vida. De si yo tengo algo contra alguien, bueno, voy a tratar de solucionarlo, voy a tratar de no meterme más con esa persona, voy a tratar de amarla, de comprenderla y de orar para que siempre estemos en armonía en esos roces que tengamos los unos con los otros. Entonces, queda bien claro ahí que debemos de amarnos porque sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y dice que si no nos amamos, pues permaneceremos en la muerte. Entonces no hemos pasado de muerte a vida. No hemos ni intentado comprendernos los unos a los otros. Vamos a ver otro punto, dice que es guiado por el Espíritu Santo. Es otro punto de cómo viven los hijos de Dios. Es guiado por el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Somos guiados ¿para qué? Para realizar todo lo que queramos en nuestra vida diaria, y también, como el punto anterior, somos guiados si no sabemos cómo amar. El Espíritu Santo también nos va a ayudar a amar a los demás. Y damos ese asesoramiento al Espíritu Santo para que nos pueda decir de qué manera podemos amar a aquella persona que nos cuesta, nos es difícil mostrar nuestro afecto ante ella. No vivamos según la carne, busquemos agradar a Dios de esa manera. Vamos a ver otro punto. Dice que este punto lo vimos el miércoles en una de las preguntas. Dice, el que es hijo de Dios vence al mundo. Aquí teníamos un dilema porque decíamos, bueno, ¿quién? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Y muchos ponían Dios. Pero aquí, de hecho, se les explicó, es en base a la carta de Juan. Y es con otra terminología en el cual nos explica Juan de qué manera vencemos al mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios, o sea, el que es hijo de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros tenemos la esperanza completa, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos vencer al mundo. ¿Y a qué se refiere con vencer al mundo? Bueno, pues se refiere a todo lo que implica el mundo.
Y aquí en Juan también nos explica qué es lo que implica el mundo. ¿Sí? Es los pecados de la carne, los deseos de la vista, de los ojos. Eso es lo que pertenece al mundo y eso es, y dice, la vanagloria de la vida o la arrogancia que tenemos en la vida. Esa es lo que vencemos cuando somos hijos de Dios. A eso se refiere cuando dice que vencemos al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de vencer esos obstáculos o esos pecados que están a la puerta. Y no porque seamos fuertes, porque sabemos que no está en nuestras fuerzas, es porque Dios ahora permanece en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso tenemos ese gran poder de vencer al mundo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y de esa manera podemos evitar todos esos pecados que están llevando al mundo al borde del abismo. Vamos a ver ahora 5 diferencias entre ser criatura de Dios y ser hijos de Dios. La criatura de Dios es creada por Dios, como lo vimos en el Salmo anterior, y el Hijo de Dios es nacido de Dios. La criatura de Dios tiene una vida física y el Hijo de Dios ahora, aparte de la vida física, tiene una vida espiritual, la cual no tenía cuando no era hijo de Dios. La criatura está separada por el pecado y el Hijo de Dios está reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Estamos reconciliados. Él pagó por nuestros pecados. La criatura no tiene herencia y el Hijo de Dios es heredero de una vida eterna, como lo vimos también el miércoles de la primera carta de Juan. La criatura estaba en condenación y el Hijo de Dios está justificado. Ya tenemos el pase directo hacia la vida eterna. Ya fuimos salvados, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, como sabemos, pero por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos da ese gran regalo para gozar en la vida próspera después de la muerte, de estar con nuestro Señor. El último punto son las evidencias de un verdadero Hijo de Dios. Aquí, bueno, vamos a poder tener la oportunidad de leer, pero vamos a darnos esa oportunidad en nuestra casa de leer la primera carta de Juan, de escribirla, como nos dijo la hermana Patti, y ahí está cómo podemos tener todas las evidencias de ser unos verdaderos hijos de Dios. Aquí se las voy a dar en resumen, pero si tenemos la oportunidad vamos a leer la primera carta. La primera cualidad de los hijos de Dios, ¿sí? Las evidencias de un verdadero hijo de Dios, es, como primer lugar, amar a Dios, amarlo como nuestro Padre. La segunda es amar a nuestros hermanos, como explicamos anteriormente. No esperando que el sentimiento nos llegue a nuestra vida, sino forzar nuestro corazón para amar a todos los hermanos en general. Dice también la primera carta de Juan que debemos de guardar siempre su palabra. ¿Para qué? Para tener presente que nuestra sabiduría crezca. Dice también que debemos de practicar la justicia. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ser justos, que debemos de tener misericordia
con los demás. Que si vemos a un hermano en problemas, debemos de ayudarlo en lo poco que podamos. Porque ese poco es mucho para él. Y si nos unimos, eso hará la gran diferencia. Debemos de confesar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de pregonar, debemos de hablar de Cristo ante los demás. ¿Por qué? Porque eso es tener misericordia con los demás. Si nosotros estamos en un grupo social en el cual muchos no conocen de Dios, debemos de pregonar su palabra. Primeramente con nuestro testimonio y después testificándole como lo estamos haciendo ahorita con la palabra de Dios, para que pertenezcan a la familia de Dios. A veces creemos que estos beneficios no son para nosotros o se nos hace demasiado bueno y seguimos viviendo como huérfanos porque no nos creemos esa gran naturaleza que Dios nos ha dado. Seguimos viviendo como unos huérfanos. Seguimos como primer lugar buscando la aprobación de los demás. Queremos agradar a los demás, queremos caerle bien a los demás y por ahí no es el camino de la verdad. El camino de la verdad es seguir a Cristo. Vivimos con miedo y nos dice, ahí vamos a ver en Primera de Juan, que dice que el amor de Dios vence cualquier temor. Entonces eso quiere decir que no debemos de tener miedo de nada, porque Dios está con nosotros. Pensamos que a veces llegamos a pensar que Dios está molesto porque somos los más pecadores del mundo, porque tenemos los pecados más grandes, pero recordemos que Dios, aquí están plasmados, que perdona hasta el mayor pecador. Entonces, Dios nunca va a estar enojado con nosotros, siempre va a estar atento cuando nosotros roguemos misericordia o pidamos perdón, porque eso es lo que quiere Dios, que pidamos perdón cuando pecamos. Y a veces no disfrutamos la relación con nuestro Dios. Cuando estamos en la mañana, a veces solamente decimos, pues que me vaya bien, que Dios me ayude, que Dios me acompañe, pero eso no es disfrutar la comunión con Dios. Debemos de hacer un tiempo de calidad, aunque sea un minuto, pero de calidad para Dios. Sentarnos, hincarnos para orar y darle un momento de calidad a Dios para decir, Señor, encomiendo mi día. Yo sé que solamente tú me vas a dar las fuerzas necesarias para regresar a mi casa triunfador. Entonces, debemos de creernos que en realidad el título que nos da Dios como hijos es como cuando de veras creemos que ya estamos salvados. Así debemos de creer que somos hijos de Dios, que tenemos todos esos privilegios que Dios, que nos plasma su palabra. Cuando entendamos que la adopción divina llegó a nosotros, dejaremos de vivir como esclavos del pecado y comenzaremos a vivir como hijos de Dios. Entonces vamos a comprender en realidad que sí, creer que sí somos hijos de Dios. En conclusión, hermanos, recordemos que nadie nace siendo hijo de Dios, que siempre deben de existir los dos requisitos que vimos, que es recibirle y creer que Dios se levantó de los muertos, venció a la muerte, pagó por nuestros pecados y nos dio el privilegio de tener una vida eterna.
Dejemos de vivir como huérfanos. No tengamos miedo, como lo acabamos de ver. Recordemos que Dios siempre está con nosotros. No busquemos agradar a los demás, porque a los demás no les interesa que nosotros les agrademos. A los demás les interesa solamente ellos. Entonces lo que nos debe de interesar a nosotros es agradar a Dios. ¿Y de qué manera? De vivir lo más recto que podamos. De esa manera vamos a agradar a Dios. A los demás nunca les vamos a dar gusto. En cualquier manera, cuando anden de malas, nos van a hacer una mala cara. Entonces, no tratemos de agradar a los demás. Esto no quiere decir que no debemos de ser cordiales. Sí debemos de ser cordiales, pero a veces buscamos más el agradar a los demás que agradar a Dios. Busquemos la aprobación de Dios mejor que la de la gente. Y si todavía, hermanos, no tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, Dios está esperando. Todavía no se cierran las puertas para obtener esa gran identidad. Todavía Dios nos está esperando con los brazos abiertos para darnos ese título de hijos de Dios. Él está a la puerta. Solamente nosotros tenemos que tener la decisión, tomar esa decisión. Y como lo vimos anteriormente, no por sentimiento, sino por decisión consciente de que queremos ser parte de la familia de Dios. Dice que, voy a platicar una historia. Dice que un príncipe fue separado de su familia desde que estaba pequeño. Yo cuando leí esta historia me imaginé cuando Moisés fue separado de su familia por temor a que lo mataran. Bueno, aquí quién sabe cuál fue su situación de este príncipe, pero fue separado de la familia real y vivió toda su niñez como un mendigo, y él pensaba como un mendigo, vivía como un mendigo, tenía los anhelos de un mendigo, pero dicen que una vez se le presentó una persona y le puso en sus manos los documentos en los cuales él era un legítimo príncipe. Él no pertenecía a ese grupo de personas que andaban mendigando en la calle. Dice que desde ese momento que le presentaron ese documento o esas pruebas de que él era un príncipe, su mentalidad cambió totalmente. Hasta su manera de caminar, su seguridad cambió. Su forma de pensar cambió. ¿Cómo fue solamente con un papel? Así también cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nuestra mentalidad debe de cambiar. Debemos de tener más seguridad. Ya no debemos de pensar como pensábamos antes. Debemos de pensar como nos dice la palabra de Dios, que somos herederos de su gloria. De esa manera debemos de pensar. No olvidemos, hermanos, esta verdad, así como nuestra salvación, la identidad de ser hijos de Dios. Si lo creemos, nos va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Tenemos ese privilegio más grande de llamar Padre al Rey de Reyes, al Creador de todo. Tenemos ese gran privilegio y a veces no lo valoramos o no le damos la importancia adecuada en la cual realmente debemos de dar. Debemos de creer que realmente somos unos hijos de Dios y aprovechar todos sus beneficios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, el que
nos abres nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de ser tus hijos, de pertenecer a tu familia, Señor, de ser herederos de tu gloria, junto con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque de esa manera viviremos mejor y tendremos nuevas oportunidades espirituales para tener esa paz que necesitamos diariamente para vivir más seguros, Señor, para que el miedo se aleje de nuestra vida y podamos estar siempre confiados en ti. Sabemos, Señor, que tu soberanía nos rige, que tu soberanía siempre está presente en la vida de los que somos tus hijos. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios.